La despidió frente a todos. Le señaló la puerta como si no valiera nada. Ella tomó su caja en silencio. Pero lo que ese CEO millonario no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida. Hay momentos en la vida que no avisan. No llegan con señales, no tocan la puerta, no dan tiempo para prepararse. Simplemente ocurren. Y cuando ocurren, lo único que le queda a una persona es decidir quién quiere ser en medio del dolor. Valentina Ríos conocía ese tipo de momentos mejor que nadie. Desde pequeña había aprendido que la vida no reparte las cargas de manera justa, que hay quienes nacen con todo y quienes nacen aprendiendo a construir algo de la nada. Ella pertenecía al segundo grupo, y lejos de avergonzarse de eso, lo llevaba como una medalla invisible sobre el pecho. Una medalla que nadie veía, pero que ella sentía cada mañana cuando se miraba al espejo antes de salir a enfrentar el mundo. Ese día comenzó como cualquier otro. El edificio del Grupo Solaris se alzaba imponente en el centro financiero de la ciudad, con sus ventanas de cristal reflejando el cielo como si quisiera demostrar que pertenecía a las alturas y no a la tierra donde caminaba la gente común. Valentina entró por las puertas principales con su caja de documentos bajo el brazo. Saludó al guardia de seguridad con una sonrisa genuina, la misma de siempre, y se dirigió hacia los elevadores. Llevaba trabajando en esa empresa el tiempo suficiente para conocer cada rincón, cada historia no contada, cada secreto que circulaba en susurros por los pasillos. Era asistente ejecutiva del área de operaciones, y su trabajo lo hacía con una dedicación que muchos admiraban en silencio, pero pocos reconocían en voz alta. Llegaba antes que todos, se iba después que todos, resolvía problemas que otros no veían venir, y lo hacía sin pedir aplausos, porque Valentina Ríos había entendido desde joven que el trabajo honesto tiene su propia recompensa, aunque a veces tarde más de lo esperado en llegar. Lo que no sabía era que esa mañana alguien ya había decidido su destino. El piso ejecutivo del Grupo Solaris era un mundo aparte. Mientras en los pisos inferiores la gente trabajaba con intensidad real, aquí todo parecía diseñado para impresionar. Muebles que costaban más de lo que muchos ganaban en un año, obras de arte colgadas en paredes que nunca habían visto una mancha de café, y un silencio cuidadosamente fabricado que pretendía transmitir poder. Rodrigo Castellanos era el corazón de ese mundo. Hijo de uno de los fundadores del Grupo Solaris, había heredado la empresa en circunstancias que pocos se atrevían a cuestionar abiertamente. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y esperaba que el aire mismo se acomodara a su presencia, que hablaba y esperaba que todos escucharan, que tomaba decisiones sobre la vida de otras personas con la misma indiferencia con que firmaba documentos rutinarios. Esa mañana, Rodrigo estaba de pie frente a la ventana de su oficina, observando la ciudad como si le perteneciera. A su lado, Marcela Fuentes, la directora de Recursos Humanos, revisaba una carpeta con expresión calculada. Entre los dos, flotaba una tensión que no era nueva, sino el resultado de una conversación que llevaban días teniendo. «¿Está todo listo?», preguntó Rodrigo sin girar la cabeza. «Todo», respondió Marcela cerrando la carpeta con un clic seco. «¿Quiere que lo hagamos discretamente?». Rodrigo se giró. Había algo en su mirada que no era simple autoridad. Era algo más oscuro, más personal. «No», dijo con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. «Quiero que todos lo vean». Valentina estaba en su escritorio cuando llegó la notificación. Una reunión de emergencia. Todo el personal del área. Sala principal. Inmediata. Algo se movió en su estómago. Una sensación pequeña pero insistente. Como cuando el cuerpo sabe antes que la mente que algo no está bien. Guardó lo que estaba haciendo. Tomó su libreta por inercia y caminó hacia la sala junto con sus compañeros, que también llegaban con expresiones confundidas. La sala principal del Grupo Solaris era amplia, con capacidad para todo el equipo del piso. Cuando Valentina entró, notó que ya había más personas de lo habitual. No solo su área. Había gente de otros departamentos, como si alguien hubiera querido reunir público de manera deliberada. Rodrigo Castellanos entró por la puerta lateral con Marcela a su lado. No saludó, no sonrió. Caminó hasta el centro de la sala con esa manera suya de moverse que convertía cada paso en una declaración de poder. «Gracias por venir», dijo, aunque su tono dejaba claro que nadie tenía opción de no hacerlo. «Voy al punto, porque mi tiempo es valioso, y el de ustedes también, supongo». Nadie rió, nadie habló. La sala entera contenía el aliento.
Hemos identificado una filtración de información confidencial. Datos de clientes, estrategias internas, números que no debían salir de estas paredes. Hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente para que la incomodidad se instalara en cada rincón. Y después de una investigación exhaustiva, hemos determinado quién es el responsable. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No porque supiera lo que venía, sino porque en ese momento, Rodrigo Castellanos la miró directamente a ella. Y no fue una mirada cualquiera. Fue la mirada de alguien que ya tomó una decisión y disfruta el momento antes de ejecutarla. Valentina Ríos. Su nombre sonó en esa sala como un golpe. Escuchó murmullos. Escuchó el silencio incómodo de sus compañeros que no sabían dónde mirar. Sintió decenas de ojos sobre ella, algunos curiosos, algunos compasivos, algunos con esa expresión cobarde de quien se alegra de que no le tocó a él. «Quiero que pase al frente», dijo Rodrigo. Las piernas de Valentina se movieron solas. Caminó hacia el centro de la sala con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que algo se estaba rompiendo en silencio. No de vergüenza, no de miedo, sino de una injusticia tan grande que todavía no cabía completamente en su pecho. «Esta empresa tiene valores», comenzó Rodrigo, dirigiéndose ahora a la sala entera, usando a Valentina como escenario de su discurso. «Y uno de esos valores es la lealtad, la confianza, la integridad, cosas que, al parecer, no todos los que están en esta sala comprenden de la misma manera». Valentina lo miró, no con odio, con algo más profundo y más difícil de sostener, con la mirada de alguien que sabe que lo que está ocurriendo es una mentira, pero que todavía no entiende completamente por qué. «Señor Castellanos», dijo con voz firme, más firme de lo que ella misma esperaba, «yo no filtré ninguna información. No tengo idea de qué está hablando». «Por supuesto que lo dice», respondió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nadie admite sus errores cuando está frente a todos, ¿verdad? No es un error. Es una acusación falsa. Y si tiene pruebas, me gustaría verlas». El ambiente en la sala cambió. Fue imperceptible para algunos, pero real. Valentina acababa de hacer algo que muy pocos se atrevían a hacer frente a Rodrigo Castellanos: desafiarlo. El rostro del CEO se tensó apenas 1 milímetro. Solo quienes lo conocían bien podían notarlo. Marcela, parada detrás de él, cruzó los brazos. «Las pruebas están en manos del equipo legal», dijo Rodrigo con esa calma que usaba como arma. «Y francamente, no vine aquí a debatir. Vine a ser claro». Se acercó un paso, luego otro. Y entonces, frente a toda la sala, frente a sus compañeros que observaban en silencio, frente a personas que ella había ayudado, cubierto, orientado durante todo el tiempo que llevaba en esa empresa, Rodrigo Castellanos extendió el brazo, señaló la puerta con el dedo, y dijo con una voz que no tenía el más mínimo rastro de duda: «Agarra tus cosas y lárgate». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el tipo de silencio que pesa, que lastima, que deja marca. Valentina no lloró. Aunque sintió que algo dentro de ella se apretaba con una fuerza enorme, no lloró. Porque su mamá le había enseñado desde siempre que las lágrimas frente a quien te quiere ver caer son el regalo que no debes dar. Asintió lentamente. Con una dignidad que nadie en esa sala esperaba, se giró, caminó hasta su escritorio, tomó la caja donde guardaba las pocas cosas personales que había llevado con el tiempo y empezó a caminar hacia la salida. Nadie habló, nadie se movió. Solo una persona, don Alberto Peña, el hombre mayor del área de contabilidad que llevaba más años en esa empresa que cualquier otro, la miró con una expresión que Valentina no supo descifrar en ese momento. No era lástima, no era indiferencia. Era algo parecido al dolor de quien sabe una verdad y no puede decirla todavía. Valentina pasó frente a él. Sus miradas se cruzaron una fracción de segundo. Y don Alberto bajó la cabeza. Afuera, el sol de la mañana seguía brillando con la misma indiferencia de siempre. La ciudad no se había detenido. Los autos seguían circulando. La gente seguía caminando. Los vendedores de la esquina seguían ofreciendo sus cosas como si el mundo de Valentina no acabara de desmoronarse en cuestión de minutos. Ella caminó una cuadra, luego otra, con su caja bajo el brazo y la espalda recta, porque aunque nadie la veía ya,
El hábito de la dignidad no se apaga con un decreto. Cuando llegó al parque que quedaba a unas calles del edificio, se sentó en una banca, puso la caja sobre sus piernas, y solo entonces, cuando ya no había nadie que la usara como espectáculo, permitió que las lágrimas cayeran. No lloraba por el trabajo. No lloraba por Rodrigo Castellanos ni por su dedo apuntando a la puerta como si ella fuera menos que nada. Lloraba porque esa misma mañana, antes de salir de casa, su mamá, doña Esperanza, le había pedido que no tardara, que tenía que ir al centro médico a recoger unos resultados, que necesitaba que Valentina estuviera con ella. Y Valentina le había prometido que saldría temprano, que ese día sí podría acompañarla. Ahora estaba sentada en una banca, sin trabajo, sin respuestas, y con el corazón partido entre su propia injusticia y el miedo silencioso de lo que esos resultados médicos pudieran decir. Sacó su teléfono. Tenía 3 mensajes de su mamá. El último decía simplemente, «¿Ya vas, mija?» Valentina cerró los ojos, respiró profundo y respondió, «Ya voy, mamá, ya voy». Pero mientras guardaba el teléfono, algo llamó su atención. En el bolsillo lateral de la caja, entre papeles que ella no había puesto ahí, había un sobre pequeño, sin nombre, sin remitente. Lo abrió. Adentro había una sola hoja, escrita a mano, con letras pequeñas y temblorosas que parecían de alguien mayor. Decía, la leyó una vez más, cada palabra grabándose con más fuerza que la primera vez. Cosas que Rodrigo Castellanos no quiere que nadie descubra. Cuando estés lista, busca a don Alberto. Él sabe por dónde empezar. Valentina leyó la nota 2 veces, 3 veces. Su corazón ya no latía del mismo modo, porque algo le decía, con esa certeza que no se explica pero que tampoco se ignora, que su historia con el grupo Solaris no había terminado en esa sala. Apenas acababa de comenzar. Hay un tipo de dolor que no grita, no hace escándalo, no pide atención, no se anuncia con lágrimas ni con palabras. Simplemente se instala en algún lugar del pecho, silencioso y pesado, como una piedra que uno aprende a cargar porque no queda de otra. Valentina conocía ese dolor desde niña. Lo había heredado sin pedirlo, lo había cargado sin quejarse, y creía, honestamente creía, que ya sabía todo lo que ese dolor podía enseñarle. Estaba equivocada, porque lo que venía en las próximas horas no era el dolor conocido de siempre. Era algo completamente diferente. Caminó desde el parque con la caja bajo el brazo y la nota doblada dentro del bolsillo, apretada contra su cuerpo como si fuera lo único real en un mundo que acababa de volverse extraño. Las calles estaban llenas de gente que no sabía nada de lo que acababa de ocurrirle, gente que reía, que discutía por el precio de las frutas en los puestos de la esquina, que hablaba por teléfono sin imaginar que a su lado pasaba una mujer cuya vida entera había cambiado en menos de una hora. Eso es lo más solitario de los momentos difíciles, que el mundo sigue como si nada. Pero antes de guardar el teléfono, llegó otro mensaje, de un número que no estaba en sus contactos, sin nombre, sin presentación, sin ninguna señal de quién lo enviaba. Decía, lo que te hicieron hoy no fue un accidente. Rodrigo Castellanos tiene miedo de lo que sabes, aunque tú todavía no sepas que lo sabes. Busca a don Alberto. Él tiene las respuestas, pero hazlo pronto, porque ellos también lo saben. Valentina leyó el mensaje 4 veces. ¿Qué significaba lo que sabes, aunque no sepas que lo sabes? ¿Qué podía tener ella sin saberlo, que pusiera en peligro a un hombre como Rodrigo Castellanos? Y más urgente todavía, ¿quién estaba del otro lado de ese número? Intentó llamar. Comunicación directa al buzón. El número no existía formalmente. Era desechable, usado una sola vez para un solo mensaje. Alguien había planeado esto con cuidado. Guardó el teléfono, apretó el paso. Tenía que ver a su mamá, y tenía que ver a don Alberto. Hoy, no mañana. El centro médico Sendero olía como todos los centros médicos del mundo. A desinfectante, a café aguado, y a esa mezcla invisible de esperanza y miedo que se acumula en los lugares donde la gente va a recibir noticias que cambian su vida. Valentina encontró a su mamá en el pasillo del fondo. Doña Esperanza Ríos estaba sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas, la espalda recta a pesar del cansancio evidente, los ojos cerrados en ese silencio suyo que no era resignación, sino conversación privada con algo más grande que ella.
Era el tipo de mujer que había aprendido a encontrar paz en los lugares más difíciles porque había pasado toda su vida en lugares difíciles y no había tenido el lujo de derrumbarse. Cuando escuchó los pasos de Valentina, abrió los ojos, y en menos de un segundo, porque las mamás no necesitan más, lo vio todo: la caja, la expresión, el esfuerzo visible de su hija por parecer entera cuando por dentro algo estaba roto. «Mija», dijo suavemente. Valentina se sentó a su lado, tomó sus manos, y sin rodeos, porque con su mamá nunca había necesitado rodeos, dijo: «Me despidieron esta mañana, frente a todos. Me acusaron de algo que no hice». Doña Esperanza no se inmutó, no porque no le doliera, sino porque el dolor llegó, y ella lo absorbió con esa capacidad suya de procesar las cosas malas sin dejar que la aplastaran. «¿Levantaste la cabeza?», preguntó. «Sí». «¿Lloraste frente a ellos?». «No». «Entonces ya eres más grande que ellos», dijo con una convicción absoluta. «Lo demás se resuelve». Valentina quería creerle. Quería, con toda su alma, tener esa fe que su mamá cargaba como escudo. Pero la realidad era brutal y concreta. Sin trabajo, con una acusación falsa manchando su nombre, y con lo que fuera que el médico estaba a punto de decirles, el panorama no tenía mucho espacio para el optimismo fácil. Como si lo hubiera escuchado, la enfermera apareció en el pasillo y llamó el nombre de Doña Esperanza. El doctor Emilio Saravia era un hombre de pocas palabras, pero de mirada honesta, del tipo que no endulza las cosas, pero tampoco las dice con crueldad. Las dice como son, con respeto, y deja que la verdad haga su trabajo. Abrió el expediente. Revisó las hojas en silencio. Valentina contuvo el aliento. «Doña Esperanza», dijo levantando la vista, «los resultados no son los que esperábamos». La condición avanzó más rápido de lo proyectado. Hizo una pausa breve. «Necesita iniciar un tratamiento especializado. Pronto. Cada semana que pasa sin atención es una semana que no podemos recuperar». Valentina sintió que el aire de la habitación se hacía más pesado. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?», preguntó directamente, porque no había tiempo para rodeos. El doctor escribió una cifra en un papel y lo deslizó sobre el escritorio. Valentina lo miró, y algo en su interior se contrajo con una fuerza que no había sentido ni en la sala del Grupo Solaris esa mañana, porque en la sala del Grupo Solaris le habían quitado un trabajo. Aquí, en este consultorio pequeño y honesto, le estaban poniendo precio al tiempo que le quedaba con su mamá. Dobló el papel. Lo guardó. No dijo nada. Doña Esperanza la observó con esos ojos que lo veían todo. «Valentina, estoy bien, mamá. No estás bien, y no tienes que estarlo». Le tomó la mano con una firmeza que no correspondía a un cuerpo enfermo. «Pero necesito que me escuches. Hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, y ya no puedo seguir esperando el momento perfecto porque el momento perfecto no existe». Valentina la miró. «Es sobre el Grupo Solaris», dijo Doña Esperanza. «Sobre cómo llegaste ahí». Salieron del consultorio y se sentaron en los sillones del pasillo porque Doña Esperanza necesitaba hablar, y necesitaba hacerlo mirando a su hija a los ojos. «Años atrás», comenzó con esa voz suya que bajaba de volumen cuando las cosas eran serias, «yo trabajé en casas del norte de la ciudad, limpiando, cocinando, haciendo lo que había que hacer para sacarte adelante. En una de esas casas vivía un hombre llamado don Alberto Peña». Valentina no parpadeó. «Era diferente a los demás, mi hija. Me trataba como persona. Le importaba mi historia. Le importaba que tuviera una hija estudiando con sacrificio. Y cuando el Grupo Solaris empezó a crecer, porque don Alberto fue uno de los socios que ayudó a fundarlo, me hizo una promesa». «¿Qué tipo de promesa?», preguntó Valentina despacio. «Me dijo que cuando tú estuvieras lista, se aseguraría de que tuvieras una oportunidad justa. No regalada, justa». Doña Esperanza apretó su mano. «Él fue quien habló de ti con las personas correctas cuando aplicaste. Tú hiciste todo lo demás sola, pero él abrió la puerta». El silencio que siguió fue de esos que reorganizan todo. Valentina pensó en los años que había trabajado en el Grupo Solaris, creyendo que había llegado ahí únicamente por mérito propio. Y lo había hecho. Su trabajo lo demostraba cada día. Pero había una mano invisible que nadie le había mencionado. Una mano que pertenecía al mismo hombre que esa mañana había bajado la cabeza cuando ella pasó frente a él con su caja. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó.
y no había reproche en su voz, solo la necesidad genuina de entender. «Porque quería que lo tuyo fuera tuyo», respondió doña Esperanza con una honestidad que dolía con suavidad. «Y sigue siendo tuyo, Valentina. Don Alberto no te dio tu talento. Te dio lo que yo nunca pude darte, una puerta abierta». Las lágrimas llegaron sin permiso, no de tristeza, de esa emoción compleja que aparece cuando entiendes que las personas que te amaron lo hicieron de maneras que no siempre supiste ver. Que hubo gente que cuidó de ti en silencio, sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio. Valentina abrazó a su mamá ahí, en ese pasillo de centro médico que olía a desinfectante, con la caja de sus cosas en el piso y el peso del mundo sobre los hombros, y lloró con ella. Pero mientras lloraba, su mente ya estaba trabajando, porque ahora todo tenía una forma diferente. Don Alberto era socio fundador. Don Alberto la conocía desde antes de que ella supiera que él existía. Don Alberto había bajado la cabeza esa mañana con la expresión de alguien que carga una culpa que todavía no ha podido confesar. Y alguien, desde un número desechable, con información que no cualquiera podía tener, le había dicho que lo buscara, que fuera rápido, que ellos también lo sabían. ¿Quiénes eran ellos? Esa noche, mientras su mamá dormía, Valentina se sentó en la cocina con la nota de la caja frente a ella. La nota que había aparecido entre sus cosas. La nota escrita a mano, con letras temblorosas de alguien mayor. La leyó una vez más. Lo que te hicieron hoy no fue un accidente. Hay cosas que debes saber sobre el Grupo Solaris. Cosas que Rodrigo Castellanos no quiere que nadie descubra. Cuando estés lista, busca a don Alberto. Él sabe por dónde empezar. Letras temblorosas. De alguien mayor. Don Alberto era mayor. Don Alberto había estado en esa sala esa mañana. Don Alberto había tenido acceso a su caja antes de que ella la tomara. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. La nota no era de un desconocido. Era de él. Don Alberto le había puesto esa nota en la caja sabiendo lo que iba a pasar. Lo que significaba que él sabía del despido antes de que ocurriera. Lo que significaba que había intentado advertirle sin que nadie lo viera. Lo que significaba que dentro del Grupo Solaris había alguien que vivía con miedo, pero que todavía tenía suficiente valor para escribir 11 líneas a mano y depositarlas en secreto. Valentina se puso de pie. Mañana iría a buscar a don Alberto. No con miedo, no con dudas. Con todo lo que tenía, que en este momento era exactamente lo mismo que necesitaba. La verdad. Hay preguntas que no dejan dormir. No porque no tengan respuesta, sino porque en algún lugar profundo uno ya intuye la respuesta y le tiene miedo. Valentina había pasado la noche con los ojos abiertos en la oscuridad de su cuarto, escuchando la respiración tranquila de su mamá al otro lado de la pared, pensando en don Alberto, en la nota, en el mensaje desechable, en Rodrigo Castellanos apuntando hacia la puerta, con esa seguridad absoluta de quien sabe que nadie lo va a detener. Nadie todavía. Cuando el sol apenas empezaba a filtrarse por las ventanas, Valentina ya estaba vestida. Dejó el desayuno preparado para su mamá. Escribió una nota breve sobre la mesa. Salí temprano. Te llamo. Te amo. Y salió a la calle con el corazón apretado, pero los pasos firmes. Tenía que encontrar a don Alberto antes de que alguien más lo hiciera primero. Sabía por su mamá que don Alberto vivía en el mismo barrio desde hacía décadas. Una zona tranquila al oriente de la ciudad, de casas con jardín pequeño y vecinos que todavía se saludaban por nombre. No era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a un hombre que había sido socio fundador de una empresa del tamaño del Grupo Solaris, pero eso decía mucho sobre quién era don Alberto, y mucho sobre cómo había terminado. Llamó al timbre 3 veces. Silencio. Llamó una vez más, y esta vez escuchó pasos lentos, cuidadosos, del tipo que pertenecen a alguien que antes de abrir necesita saber quién está del otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Don Alberto Peña la miró desde adentro con esos ojos cansados que Valentina había visto bajar la cabeza el día anterior, y en su rostro ocurrió algo que ella no esperaba. No sorpresa, no incomodidad, alivio. Como si hubiera estado esperando que ella llegara. Como si cada hora que pasaba sin verla aparecer en esa puerta hubiera sido una hora de angustia contenida. Valentina, dijo con una voz que cargaba años encima. Gracias a Dios. Abrió la puerta completamente y se hizo a un lado. Entra.
Rápido. La casa de don Alberto era el retrato de una vida vivida con intensidad y guardada con nostalgia. Fotografías en cada pared, libros apilados sin un orden aparente, una mesa de madera en el centro de la sala con una taza de café que llevaba horas ahí sin que nadie la tomara. Era el espacio de un hombre que pensaba mucho y dormía poco. Se sentaron frente a frente. Don Alberto la estudió un momento, como si necesitara confirmar que era real, que había llegado entera, que estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó. No, respondió Valentina con honestidad. Pero estoy aquí, y necesito que me diga todo. Don Alberto asintió despacio. Se pasó una mano por el rostro, ese gesto de quien lleva demasiado tiempo cargando algo solo, y finalmente va a soltarlo. ¿Por dónde quieres que empiece?, dijo. Y no era pregunta, sino reconocimiento de que había mucho, demasiado, y que elegir el principio correcto importaba. Por la verdad, dijo Valentina. Toda. Don Alberto habló durante casi una hora sin parar. Habló de cómo había cofundado el Grupo Solaris junto con el padre de Rodrigo, señor Castellanos, hacía muchos años, cuando los dos eran hombres jóvenes con ideas grandes y principios que todavía no habían sido probados por el dinero. Habló de cómo la empresa creció más rápido de lo que cualquiera había calculado, de cómo el éxito cambia a las personas de maneras que no siempre son visibles desde afuera. Señor Castellanos era mi amigo, dijo don Alberto con una tristeza que claramente no había envejecido con el tiempo. Pero el dinero hizo algo con él. Lo fue convirtiendo en alguien que tomaba decisiones que yo no podía acompañar. Acuerdos que no eran limpios. Contratos con personas que no hacían preguntas porque preferían no escuchar las respuestas. ¿Qué tipo de contratos?, preguntó Valentina. El tipo que se firman en privado y se entierran en archivos que nadie debería encontrar, respondió don Alberto. Desvío de fondos de proyectos sociales. Licitaciones arregladas. Dinero que entraba por puertas traseras y salía limpio por las frontales. Valentina sintió que el aire de la habitación cambiaba. ¿Y usted lo sabía? La pausa que siguió fue la más honesta de toda la conversación. Lo descubrí, dijo don Alberto. Y cuando lo confronté, señor Castellanos me ofreció dos opciones: quedarme callado y seguir siendo parte de la empresa, o irme y enfrentar las consecuencias de saber demasiado. Bajó la vista. Elegí una tercera opción que no me ofrecieron: quedarme, guardar silencio y documentar todo. Cada movimiento, cada transacción. Durante años. ¿Documentó todo? Valentina se inclinó hacia adelante. Cada centavo que no debía estar donde estaba. Don Alberto la miró directamente. Guardé copias de todo en un lugar que solo yo conocía. Pensé que algún día, cuando las condiciones fueran correctas, esa información podría usarse para hacer lo correcto. ¿Y Rodrigo sabe que usted tiene esos documentos? Rodrigo lo sospecha. Desde que su padre murió y él tomó el control, ha estado buscando la manera de sacarme de la empresa sin levantar sospechas. Don Alberto exhaló. Y encontró la manera, usándote a ti. Valentina sintió que algo encajaba con un golpe sordo. Me acusaron de filtrar información para sacarme a mí, dijo despacio. Pero el objetivo real era mandar un mensaje, confirmó don Alberto con gravedad. Un mensaje para mí. Rodrigo sabe que yo te ayudé a entrar. Sabe que tu mamá y yo tenemos historia. Si era capaz de hacerte eso a ti sin que yo pudiera detenerlo, me estaba demostrando que puede hacerle lo mismo a cualquier persona que yo quiera proteger. El silencio que siguió fue denso y real. Valentina pensó en su mamá, en el tratamiento, en el costo que habían visto escrito en ese papel del consultorio. Y entendió, con una claridad que dolía, que no era casualidad que todo hubiera ocurrido al mismo tiempo. Su despido, el diagnóstico, la presión económica. Rodrigo Castellanos no solo le había quitado el trabajo, había calculado el momento exacto para hacerla más vulnerable. ¿Dónde están esos documentos?, preguntó Valentina. Don Alberto abrió la boca para responder, y en ese momento, el teléfono de Valentina vibró. Era un número que sí reconocía esta vez. Una compañera del trabajo, Sonia, de las pocas personas con quienes había tenido una relación más cercana en el Grupo Solaris. Atendió. Valentina. La voz de Sonia era un susurro apretado, del tipo que usa quien habla desde un lugar donde no debería estar hablando. Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Esta mañana llegaron 2 personas al edificio. No son del equipo legal interno. Nadie los conoce. Estuvieron en el piso ejecutivo con Rodrigo y con Marcela por más de 1 hora, y cuando salieron,
Marcela pidió el expediente completo de don Alberto. Dirección, teléfono, todo. Valentina miró a don Alberto. ¿Cuándo fue eso?, preguntó manteniendo la voz tranquila. Hace menos de una hora, dijo Sonia. Valentina, no sé qué está pasando, pero algo no está bien. Ten cuidado, ¿sí? La llamada se cortó. Valentina bajó el teléfono y miró a don Alberto con una urgencia que no necesitaba explicación. Tienen su dirección, dijo. Tenemos que movernos. Ahora. Don Alberto no discutió. Se levantó con esa agilidad que tienen los hombres mayores cuando la necesidad es real. Tomó un sobre grueso de debajo de un cajón de la mesa y se lo entregó a Valentina. Aquí hay copias de los documentos más importantes, dijo. No son todos, pero son suficientes para empezar. Los originales están en otro lugar. Te diré dónde cuando estés en un lugar seguro. Valentina tomó el sobre. Lo guardó dentro de su abrigo, cerca del cuerpo. ¿A dónde puede ir usted?, preguntó. Tengo un hermano en las afueras, respondió don Alberto. Estaré bien. Pero tú necesitas ayuda, Valentina. El tipo de ayuda que yo no puedo darte. ¿Qué tipo de ayuda? Legal. Alguien que sepa manejar esto sin que Rodrigo pueda comprar la solución antes de que llegue a ningún lado. Don Alberto la miró con una intensidad que concentraba décadas de conocimiento. Hay una abogada. Se llama Catalina Reyes. Trabaja de manera independiente, fuera de los círculos donde Rodrigo tiene influencia. Ella ya conoce parte de esta historia porque hace tiempo intentó armar un caso contra el Grupo Solaris y la presionaron para que se detuviera. No se detuvo. Solo esperó. ¿Cómo la encuentro? Tiene una oficina pequeña cerca del Parque Central. Bufete Reyes, así se llama. Ve hoy. Dile que vas de mi parte. Hizo una pausa. Y Valentina, ten cuidado con Marcela Fuentes. ¿Por qué? Don Alberto bajó la voz, aunque estaban solos. Marcela no es solo la directora de Recursos Humanos. Lleva años siendo los ojos y los oídos de Rodrigo dentro de la empresa. Sabe cosas que no debería saber. Ve cosas que nadie le muestra. Y es leal a Rodrigo no por convicción, sino por algo que él tiene sobre ella. Algo que la mantiene atada. ¿Y? ¿Qué tiene sobre ella? Eso todavía no lo sé con certeza, admitió don Alberto. Pero lo que sí sé es que Marcela no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era diferente. Y si hay algo que puede romper esa lealtad forzada, es la verdad llegando en el momento correcto. Salieron de la casa por la puerta trasera. Don Alberto tomó el camino hacia el oriente. Valentina tomó el opuesto. Antes de separarse, el hombre mayor se giró una última vez. Tu mamá te crió bien, Valentina. Espero que algún día pueda decírselo yo mismo. Valentina sintió que el pecho se le apretaba. Se lo va a decir usted mismo, respondió con una convicción que necesitaba ser verdad. Lo prometo. El bufete Reyes era exactamente lo que don Alberto había descrito. Pequeño, discreto, sin ninguna de las pretensiones de los despachos jurídicos del distrito financiero. Una placa sencilla en la puerta, una sala de espera con 3 sillas y una recepcionista joven que levantó la vista cuando Valentina entró. Necesito hablar con la doctora Catalina Reyes, dijo Valentina. Vengo de parte de don Alberto Peña. Es urgente. La recepcionista desapareció por un pasillo y regresó en menos de un minuto. Pase. Catalina Reyes era una mujer de mirada directa y economía de palabras. El tipo de persona que evalúa una situación en segundos y decide en cuáles vale la pena invertir energía. Cuando Valentina entró, Catalina ya estaba de pie, como si algo en el simple nombre de don Alberto hubiera activado en ella un estado de alerta que llevaba tiempo dormido. Siéntese, dijo, y antes de que Valentina pudiera hablar agregó. ¿La siguieron? No creo. Bien. Catalina se sentó también. ¿Qué tiene? Valentina sacó el sobre de adentro de su abrigo y lo puso sobre el escritorio. Catalina lo abrió con cuidado. Revisó las primeras páginas en silencio. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. Era el brillo específico de alguien que acaba de ver confirmado algo que había buscado durante mucho tiempo. ¿Sabe lo que tiene aquí?, dijo Catalina sin levantar la vista de los documentos. Parte de ello, respondió Valentina. Don Alberto dice que hay más. Con esto solo, dijo Catalina posando la mano sobre el sobre. Ya hay suficiente para iniciar una investigación formal que Rodrigo Castellanos no va a poder detener fácilmente. Finalmente levantó la vista. Pero necesito que entienda algo antes de seguir adelante.
Dígame, cuando esto empiece a moverse, Rodrigo va a reaccionar. Y va a reaccionar rápido y con todo lo que tiene. Catalina la miró sin rodeos. ¿Está preparada para eso? Valentina pensó en su mamá esperando tratamiento. Pensó en don Alberto saliendo por la puerta trasera de su propia casa. Pensó en Rodrigo Castellanos con el dedo apuntando hacia la salida como si ella no valiera nada. Llevo toda la vida preparándome para esto, dijo. Aunque no lo sabía, Catalina asintió. Y por primera vez desde que Valentina había entrado, algo que podría ser una sonrisa apareció brevemente en su rostro. Entonces empecemos. Pero justo en ese momento, el teléfono de Catalina sonó. Lo miró. Y su expresión cambió de manera tan drástica, tan repentina, que Valentina sintió que el frío llegaba antes de escuchar las palabras. «Es mi contacto en el grupo Solaris», dijo Catalina en voz baja. Atendió. Escuchó. Y cuando colgó, la miró con una gravedad que no dejaba espacio para la ambigüedad. «Valentina, acaban de detener a don Alberto. Existen mañanas que llegan con un peso diferente. No hay espacio para el análisis, no hay margen para la duda. No hay lujo de esperar a que las emociones se acomoden antes de actuar. Solo hay un segundo. Y en ese segundo, uno descubre de qué está hecho por dentro. No por lo que dice, sino por lo que hace. Valentina Ríos llevaba toda su vida descubriendo de qué estaba hecha, y todavía no había terminado. «¿Detenido?», repitió Valentina, y su voz salió más firme de lo que sentía por dentro. «¿Cómo? ¿Por qué?». Catalina Reyes dejó el teléfono sobre el escritorio con la precisión controlada de quien necesita ordenar sus pensamientos antes de hablar. «Mi contacto dice que llegaron 2 personas al domicilio de don Alberto minutos después de que él salió. Cuando no lo encontraron ahí, rastrearon el camino hacia donde fue su hermano. Hizo una pausa. Lo interceptaron antes de llegar. ¿Con qué cargo?». «Eso es lo que no tiene ningún sentido», dijo Catalina, y en su voz había algo que no era confusión, sino la irritación específica de una abogada que reconoce cuando la ley está siendo usada como herramienta. Lo retuvieron bajo una acusación de fraude interno contra el grupo Solaris. Documentos alterados, supuestamente. La misma acusación que le pusieron a usted, pero en versión más grave. Valentina sintió que algo encajaba de manera dolorosa. «Rodrigo está usando el mismo guión», dijo. «Primero yo, ahora don Alberto. Está eliminando a cualquiera que pueda hablar». «Exacto». Catalina la miró directamente. «Lo que significa que el tiempo que teníamos se acortó considerablemente. Porque si Rodrigo logra que don Alberto quede formalmente imputado, su testimonio pierde credibilidad legal. Y sin don Alberto, estos documentos», señaló el sobre el escritorio, «van a necesitar mucho más respaldo para sostenerse solos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a alguien más, otra voz, otra fuente que pueda corroborar lo que estos papeles dicen desde un ángulo diferente». Catalina tamborileó los dedos sobre el escritorio. «¿Don Alberto le mencionó a alguien más que supiera sobre las irregularidades del grupo Solaris?». Valentina pensó. Repasó cada palabra de la conversación de esa mañana, y entonces recordó algo que don Alberto había dicho sobre Marcela Fuentes. No siempre fue así. Si hay algo que puede romper esa lealtad forzada, es la verdad llegando en el momento correcto. «Hay alguien», dijo Valentina despacio. «Pero va a ser complicado». Antes de que pudiera explicar, la puerta de la oficina se abrió. La recepcionista asomó la cabeza con expresión de disculpa. «Doctora Reyes, hay un hombre que insiste en pasar. Dice que es urgente. Dice que viene por el mismo asunto». Catalina frunció el ceño. Miró a Valentina. Valentina negó con la cabeza. No conocía a nadie que supiera que estaba ahí. «No, ¿cómo se llama?», preguntó Catalina. «Simón Vargas», respondió la recepcionista. «Dice que es periodista». El nombre no le decía nada a Valentina, pero algo en la expresión de Catalina cambió de manera notable. No era sorpresa exactamente. Era el reconocimiento de alguien que aparece en el momento exacto en que se necesita y uno no sabe todavía si eso es una bendición o una trampa. «Déjalo pasar», dijo Catalina. Simón Vargas era un hombre joven de mirada inquieta y energía contenida, del tipo que observa todo antes de hablar y que cuando habla va directo al punto porque ha aprendido que el tiempo es el recurso más escaso que existe. Entró con una carpeta bajo el brazo y se detuvo al ver a Valentina, y en su rostro apareció una expresión que lo decía todo. Él ya sabía quién era ella. «Valentina Ríos», dijo, y no era pregunta. «¿Me conoce?»,
respondió ella con cautela. Llevo semanas siguiendo todo lo relacionado con el grupo Solaris, dijo Simón sentándose sin esperar invitación, con esa informalidad de quien está acostumbrado a moverse rápido. Su nombre apareció en mis registros hace días, antes de lo de ayer. Alguien dentro de la empresa estaba filtrando información sobre una posible maniobra de Rodrigo Castellanos para limpiar el camino antes de una operación financiera grande. ¿Qué tipo de operación?, preguntó Catalina. Simón abrió su carpeta y deslizó varias hojas sobre el escritorio. El grupo Solaris está a semanas de cerrar la adquisición de 3 empresas medianas del sector de construcción. Una operación que en el papel parece completamente legal. Hizo una pausa calculada. Pero si uno mira los números con atención, esas 3 empresas tienen algo en común. Todas recibieron contratos públicos en los últimos años, bajo condiciones que no resisten un análisis serio. Contratos que alguien facilitó desde adentro del sistema. ¿Alguien con conexiones políticas?, dijo Catalina, y no era pregunta. Alguien con conexiones muy específicas, confirmó Simón. Y si esa adquisición se completa antes de que alguien haga las preguntas correctas, el dinero queda tan mezclado que se vuelve prácticamente imposible rastrear el origen. Valentina miraba los documentos sin tocarlos, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Lo que había comenzado como un despido injusto en una sala de oficinas estaba revelando ser la punta visible de algo mucho más profundo, más estructurado, más planeado. ¿Y usted cómo llegó aquí?, le preguntó a Simón. A esta oficina. Hoy. Simón la miró un momento. Porque fui yo quien le envió el mensaje de texto anoche. El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó Valentina en procesar que la pieza que le faltaba acababa de caer en su lugar. Usted, dijo. Llevo meses tratando de armar este caso, explicó Simón sin defensas ni rodeos. Tenía la información financiera, pero me faltaba el elemento humano. Alguien de adentro que pudiera dar cara y voz a lo que los números solos no pueden contar. Cuando supe lo que Rodrigo planeaba hacer con usted, entendí que usted era esa pieza. Pero necesitaba que llegara aquí por sus propios medios, que las decisiones fueran suyas. No quería involucrarte en algo sin que entendieras completamente en qué te estabas metiendo. ¿Cómo sabía lo que Rodrigo planeaba? Tengo una fuente dentro del edificio, dijo Simón. Alguien que lleva tiempo queriendo hablar, pero que tiene miedo. Alguien que me confirmó que la acusación contra usted fue fabricada específicamente para eliminarla antes de que, sin siquiera saberlo, se convirtiera en un problema. ¿Sin siquiera saberlo?, repitió Valentina. Usted tiene algo que Rodrigo no esperaba que tuviera, dijo Simón. Acceso a don Alberto. Conocimiento de la historia original de la empresa. Y sobre todo, la miró con una intensidad tranquila, la historia de su mamá. Doña Esperanza trabajó en esa casa. Vio cosas. Escuchó conversaciones. Quizás sin entenderlas completamente en ese momento. Pero si alguien le hace las preguntas correctas a su mamá... No, dijo Valentina con una firmeza que no admitía negociación. Mi mamá no entra en esto. No estoy diciendo que la exponga, respondió Simón con calma. Estoy diciendo que la información que tiene, guardada en su memoria sin saber qué importa, podría ser el hilo que conecte todo. Valentina guardó silencio. Por dentro, una guerra entre el instinto de proteger a su mamá y la comprensión de que a veces proteger a alguien significa enfrentar exactamente lo que uno más teme. Catalina intervino antes de que la tensión creciera más. Antes de cualquier decisión, necesitamos resolver lo de don Alberto. Sin él libre, este caso tiene una pierna menos. Miró a Simón. ¿Su fuente puede conseguir el nombre del abogado que presentó la denuncia contra él? Ya lo tengo, dijo Simón, sacando otra hoja de su carpeta. Catalina tomó el papel. Lo leyó. Y algo en su expresión cambió de una manera que Valentina no supo descifrar completamente. ¿Lo conoce?, preguntó Valentina. Conozco su firma, dijo Catalina despacio. Este abogado presentó exactamente la misma denuncia, con exactamente el mismo lenguaje, contra otra persona, hace años. Una persona que intentó hablar sobre irregularidades en una empresa diferente. La denuncia la dejó paralizada durante meses. Levantó la vista. Es el abogado de cabecera de Rodrigo Castellanos cuando necesita que algo desaparezca sin hacer ruido. ¿Puede contrarrestarlo? Puedo hacerlo, pero necesito tiempo. Y necesito que Rodrigo no sepa que nos estamos moviendo hasta que sea demasiado tarde para que reaccione. Catalina miró a los dos.
Lo que significa que durante los próximos días, ninguno de ustedes puede hacer nada que lo ponga en alerta. Valentina salió del bufete con la tarde cayendo sobre la ciudad. Caminó despacio, pensando, ordenando todo lo que había descubierto en un día que parecía llevar semanas dentro de sí mismo. Simón caminaba a su lado en silencio, como si entendiera que ella necesitaba ese espacio para procesar antes de hablar. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Quién es su fuente dentro del grupo Solaris? Simón dudó un momento. Solo un momento. Marcela Fuentes. Valentina se detuvo en seco. Se giró hacia él con una expresión que mezclaba incredulidad con la sensación extraña de que, en el fondo, algo de eso ya lo había intuido sin saberlo. Marcela, repitió. La misma Marcela que estuvo de pie junto a Rodrigo ayer mientras me echaban. La misma, confirmó Simón. Y eso es exactamente lo que necesitas entender sobre ella antes de juzgarla. Caminaron hasta una banca del parque y se sentaron. Marcela lleva años siendo forzada a hacer cosas que van contra todo lo que ella es, comenzó Simón. Rodrigo tiene en su poder información sobre un error que ella cometió cuando era joven. Un error que no fue un crimen, pero que en las manos equivocadas puede destruir una reputación. La ha usado como palanca durante años para mantenerla completamente bajo su control. Valentina escuchó en silencio. Cuando Rodrigo le ordenó que preparara todo para tu despido, Marcela fue la que puso la nota en tu caja. No, don Alberto. El mundo se reorganizó una vez más. Espere, dijo Valentina lentamente. ¿La nota la escribió Marcela? Don Alberto le dio la información. Marcela la escribió y la colocó. Los dos trabajaron juntos sin que nadie lo viera porque los dos saben que están atrapados dentro de algo que se salió de control hace mucho tiempo. Simón la miró. Marcela quiere salir, Valentina. Lleva tiempo queriéndolo, pero sola no puede. Tiene demasiado miedo. Necesita saber que si da el paso, no va a quedar expuesta y sola. Valentina pensó en Marcela de pie junto a Rodrigo. Pensó en esa expresión fría, calculada, que había interpretado como complicidad y que ahora veía con ojos completamente diferentes. No era complicidad, era supervivencia. ¿Está dispuesta a hablar formalmente?, preguntó. Si le das una razón para creer que esto puede funcionar, dijo Simón, creo que sí. Esa noche, Valentina llegó a casa y encontró a su mamá despierta, sentada en la sala con una taza de té entre las manos y esa expresión serena que siempre había confundido con calma, pero que ahora entendía que era algo diferente. Era la expresión de una mujer que ha decidido no gastar energía en el miedo porque la necesita para otras cosas. Le contó todo. Esta vez no filtró nada, no protegió nada. Habló como hablan las personas cuando deciden confiar completamente, porque ya no hay nada que perder en la honestidad. Doña Esperanza escuchó sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, la anciana dejó la taza sobre la mesa y se quedó en silencio unos segundos que pesaron mucho. «Mija», dijo finalmente, «hay algo que escuché en esa casa. Algo que en ese momento no entendí bien y que guardé sin saber por qué». Hizo una pausa. Una conversación entre señor Castellanos y otro hombre. Sobre dinero que no debía existir. Sobre un nombre que se repetía. Valentina se inclinó hacia adelante. «¿Qué nombre, mamá?». Doña Esperanza la miró con esa claridad suya que la enfermedad no había logrado apagar. Y dijo un nombre que Valentina reconoció de inmediato. Porque era el nombre del hombre que había firmado la denuncia contra don Alberto, el abogado de Rodrigo Castellanos. Pero no era solo el abogado de Rodrigo. Según lo que doña Esperanza había escuchado años atrás, sin entenderlo completamente, ese hombre era el arquitecto original de todo el esquema, el que había diseñado cada movimiento desde el principio, el que seguía operando en las sombras mientras Rodrigo ocupaba el centro del escenario. Valentina tomó el teléfono y le escribió a Simón 2 palabras. Encontramos el hilo. La respuesta llegó en segundos. Mañana. Temprano. Hay algo que tú también necesitas saber. Sobre tu nombre. Sobre por qué Rodrigo te eligió a ti específicamente. Prepárate. No es lo que crees. Valentina miró el mensaje. Luego miró a su mamá. Y supo, con esa certeza que no necesita explicación, que lo que venía iba a cambiarlo todo. Una vez más, hay secretos que no se guardan por maldad, se guardan por amor, por miedo.
Por esa convicción equivocada de que proteger a alguien significa mantenerlo lejos de la verdad, como si la verdad fuera el problema y no la única cosa que puede sanar lo que el silencio enfermó. Valentina no durmió, no porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Simón volvían con la precisión molesta de algo que no puede ignorarse. Hay algo que tú también necesitas saber. Sobre tu nombre. Sobre por qué Rodrigo te eligió a ti específicamente. ¿Qué tenía su nombre que ver con todo esto? Valentina Ríos. Un nombre común. Un nombre que su mamá le había puesto sin explicación especial, o eso siempre había creído. Un nombre que no pertenecía a ninguna familia poderosa, que no abría puertas por sí solo, que no significaba nada en los círculos donde se movían los Rodrigo Castellanos del mundo. O eso pensaba. Simón llegó puntual. Se sentaron los tres en la sala de la casa de Valentina. Ella, su mamá, y el periodista que en pocas horas había pasado de ser un desconocido a ser una de las pocas personas en quienes Valentina confiaba, no por elección sentimental, sino por la lógica fría de los hechos. Simón había demostrado con acciones, no con palabras, que estaba del lado correcto. Doña Esperanza los observaba desde su silla con esa serenidad suya que esta mañana tenía algo diferente. Una tensión pequeña pero visible, como la de alguien que sabe que la conversación que viene va a remover cosas que llevan mucho tiempo quietas. Simón puso su carpeta sobre la mesa. La abrió despacio, como quien sabe que el contenido necesita ser presentado con cuidado, no arrojado. Valentina, comenzó. Cuando empecé a investigar al grupo Solaris, rastreé todos los movimientos internos de los últimos años. Contrataciones, despidos, promociones, transferencias. Buscaba un patrón, algo que me dijera cómo Rodrigo construyó su red de control dentro de la empresa. Hizo una pausa, y encontré algo que no esperaba. Deslizó una hoja sobre la mesa. Era un documento interno del grupo Solaris. Una contratación, con fecha de varios años atrás. El nombre en el documento era el de Valentina. Pero no era eso lo que llamaba la atención. Era la nota al margen, escrita a mano, con una letra que Valentina no reconoció de inmediato. Decía, aprobar sin condiciones. ER. ER. Leyó Valentina en voz alta. ¿Quién es ER? Simón la miró. Ernesto Ríos, dijo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esta historia, porque Valentina conocía ese nombre, no de la empresa, no de los documentos. Lo conocía de una fotografía pequeña y desgastada que su mamá guardaba en el cajón de la mesita de noche. Una fotografía que de niña Valentina había encontrado una vez y sobre la que su mamá nunca había querido hablar con claridad. Solo había dicho, era alguien que conocí. Alguien bueno que la vida se llevó demasiado pronto. Ernesto Ríos. Su apellido. Valentina giró lentamente hacia su mamá. Doña Esperanza tenía los ojos llenos de lágrimas que todavía no caían. La sostenía con esa fuerza suya de siempre, pero esta vez la fuerza era claramente insuficiente para lo que sentía por dentro. «Mamá», dijo Valentina, y su voz salió apenas como un hilo. ¿Quién era Ernesto Ríos? Doña Esperanza cerró los ojos, los abrió, y habló. «Era tu padre, mija. 3 palabras, solo 3 palabras, pero del tipo que reorganizan todo lo que una persona creía saber sobre sí misma». Valentina no habló. No podía. Sentía que si abría la boca antes de estar lista, algo muy frágil dentro de ella se iba a romper sin remedio. «Te dije que había muerto antes de que nacieras», continuó doña Esperanza, y en su voz no había excusa sino el peso honesto de alguien que carga una mentira por amor durante demasiados años. Y eso era verdad. Pero no te dije quién era. No te dije de dónde venía. No te dije lo que significaba su nombre. «¿Qué significaba?», preguntó Valentina, y las palabras le costaron. Ernesto Ríos era el contador principal del grupo Solaris cuando la empresa apenas empezaba, dijo doña Esperanza. Era un hombre honesto en un lugar que empezaba a dejar de serlo. Cuando descubrió las primeras irregularidades, las documentó. Intentó hacerlo correcto. Su voz se quebró apenas. Y lo que le hicieron por eso, lo que señor Castellanos le hizo... No terminó la frase. No hacía falta. Valentina sintió que el frío llegaba desde adentro hacia afuera. «Lo silenciaron», dijo. Doña Esperanza asintió sin palabras. «Yo estaba embarazada cuando ocurrió.
continuó después de un momento. Me fui. Cambié de ciudad. Guardé su apellido porque era lo único que podía darte de él. Y juré que nunca, jamás, te pondría en el camino de esa familia. Pero don Alberto sabía, dijo Valentina despacio. Don Alberto conocía a tu padre. Eran amigos. Cuando supo quién eras, quiso reparar aunque fuera una parte pequeña de lo que le debía a Ernesto. Por eso te abrió la puerta. Doña Esperanza la miró con una angustia que llevaba años acumulada. Mija, perdóname. Debí habértelo dicho antes. Mamá, la interrumpió Valentina con suavidad. Se levantó, caminó hacia ella. Se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos exactamente igual que lo había hecho en el pasillo del centro médico, con esa misma suavidad que quería transmitir todo lo que las palabras todavía no alcanzaban. Después hablamos tú y yo, dijo, despacio, con tiempo, con todo el tiempo que necesitemos. Le apretó las manos. Pero ahora necesito entender qué tiene que ver todo esto con Rodrigo. Simón esperaba en silencio. Cuando Valentina se giró hacia él continuó como si hubiera sabido exactamente cuándo era el momento. Rodrigo sabía quién eras, dijo. No desde siempre, pero sí desde hace un tiempo. Alguien dentro de la empresa identificó tu apellido y lo conectó con Ernesto Ríos, y eso encendió una alarma. ¿Por qué?, preguntó Valentina. Mi papá murió antes de que yo naciera. No tengo nada de él. Nunca tuve acceso a nada. Eso es lo que Rodrigo no podía estar seguro, respondió Simón, porque lo que Ernesto Ríos documentó antes de morir nunca apareció. Señor Castellanos buscó esos registros durante años y nunca los encontró. Desaparecieron junto con su autor. Hizo una pausa. Y cuando Rodrigo descubrió que la hija de Ernesto Ríos estaba trabajando dentro de su propia empresa, entró en pánico. Pensó que yo tenía los documentos de mi papá, dijo Valentina, y no era pregunta. Pensó que quizás ni tú misma lo sabías, que quizás doña Esperanza te los había guardado sin explicarte qué eran, que podías tener en tu casa, entre cosas viejas, sin entender su valor, la evidencia que su familia llevan décadas intentando enterrar definitivamente. Valentina se quedó inmóvil. Pensó en la casa, en los cajones, en las cajas que su mamá guardaba con ese cuidado particular que tienen las personas que aprendieron que los objetos físicos son la única forma de mantener viva a la gente que se fue. Fotografías, cartas, documentos viejos que nunca había revisado con atención, porque nunca había tenido razón para hacerlo. Miró a su mamá. ¿Guardaste cosas de él? Doña Esperanza tardó un momento. Guardé todo lo que pude llevarme, dijo finalmente. Cuando me fui, tomé lo que cabía en una maleta, sus cosas personales, algunas cartas, unos cuadernos donde él escribía. Hizo una pausa larga. Nunca los abrí, mija. No pude. Era demasiado dolor en demasiadas páginas. ¿Dónde están esos cuadernos? Doña Esperanza señaló hacia el cuarto. En la maleta azul, arriba del ropero, donde siempre han estado. Los cuadernos eran 3, forrados con un material simple, con la letra ordenada y pequeña de un hombre acostumbrado a registrar números y detalles con precisión. Valentina los puso sobre la mesa con manos que temblaban apenas, no de miedo sino de algo más complejo. Era la primera vez que tocaba algo que había pertenecido a su padre. La primera vez que su padre era real de una manera tangible, física, presente. Simón se inclinó sobre el primero sin tocarlo, leyendo desde donde estaba, y en cuestión de segundos su expresión cambió completamente. Valentina, dijo con una voz que ya no tenía nada de su calma habitual. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Los cuadernos eran registros. Registros detallados, meticulosos, con fechas, nombres, cantidades, descripciones de transacciones que no debían existir. La letra de un contador honesto, documentando en tiempo real el desmoronamiento moral de una empresa que había ayudado a construir. Cada entrada era una prueba. Cada página era una voz que llevaba años callada esperando ser escuchada. La voz de Ernesto Ríos, el padre que Valentina nunca había conocido, pero que, sin saberlo, había estado protegiéndola desde antes de que ella naciera. Porque esos cuadernos, guardados en una maleta azul arriba de un ropero durante décadas, eran exactamente lo que Rodrigo Castellanos más temía en el mundo. Simón sacó su teléfono y llamó a Catalina. «Necesito que vengas ahora», dijo cuando ella contestó.
Encontramos los registros originales de Ernesto Ríos. Están completos. Pausa. Sí, todo. Trae lo necesario para resguardarlos legalmente esta misma tarde. Colgó. Miró a Valentina. Esto cambia todo el caso, dijo. Con los documentos de don Alberto más estos cuadernos, tenemos dos fuentes independientes que se corroboran mutuamente. Rodrigo no va a poder desacreditar ambas al mismo tiempo. ¿Y don Alberto?, preguntó Valentina. Sigue detenido. Catalina está trabajando en eso. Tiene una audiencia solicitada para mañana temprano. Simón la miró. Pero hay algo más que necesitamos resolver antes de que esto llegue a instancias formales. ¿Qué cosa? Marcela, dijo Simón. Necesitamos su declaración. Formal, grabada y retractable. Porque ella puede dar algo que los documentos no pueden dar por sí solos. El testimonio en primera persona de alguien que estuvo adentro y vio todo. Hizo una pausa. Pero Marcela tiene miedo. Y tiene razones reales para tenerlo. ¿Qué necesita para dar ese paso? Necesita escucharlo de alguien en quien confíe, dijo Simón. Y la única persona en este momento que puede darle esa confianza eres tú. Valentina lo miró. ¿Yo? Marcela estuvo de pie junto a Rodrigo mientras me echaban de la empresa. Y desde ayer en la noche no ha dejado de escribirme, respondió Simón. Está al límite, Valentina. Lo que pasó contigo fue el punto de quiebre. Ver cómo Rodrigo te usó como espectáculo frente a todos fue la gota que llenó algo que llevaba años acumulándose. Puso el teléfono sobre la mesa y le mostró los mensajes. Léelos. Valentina los leyó. Y lo que encontró en esas palabras no era la frialdad calculada de la mujer que había visto en la sala del Grupo Solaris. Era el agotamiento profundo y honesto de alguien que lleva demasiado tiempo siendo una persona que no quiere ser y que finalmente está buscando la puerta de salida. El último mensaje de Marcela decía, ya no puedo más, pero tengo miedo de lo que me hará si hablo. Necesito saber que no voy a quedar sola en esto. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Pensó en su mamá, en su papá, en don Alberto, en todos los que habían cargado solos con verdades demasiado pesadas por demasiado tiempo. Dile que nos encontremos, dijo. Catalina llegó una hora después y resguardó los cuadernos con todos los protocolos legales necesarios. Los fotografió, los registró, los incorporó al expediente que estaba construyendo con la precisión metódica de alguien que sabe que cada detalle importa cuando el adversario tiene recursos para cuestionar todo. Antes de irse, se detuvo frente a Valentina. Mañana en la audiencia voy a pedir la liberación de don Alberto. Tengo argumentos sólidos. Hizo una pausa. Pero quiero que sepas algo. Esta noche revisé con más detalle los documentos que él nos dio. Y encontré algo que todavía no le he dicho a nadie. Valentina esperó. Hay un movimiento financiero de hace muchos años que no corresponde a ninguna de las irregularidades que ya conocemos. Es diferente, más personal. Catalina eligió sus palabras con cuidado. Está directamente relacionado con lo que le pasó a tu papá. Y si lo que ese documento sugiere es cierto, Rodrigo Castellanos no solo heredó un imperio construido sobre mentiras. ¿Qué más heredó?, preguntó Valentina. Catalina la miró directamente. Heredó la responsabilidad de lo que su padre le hizo a Ernesto Ríos. No fue un accidente, Valentina. No fue algo que simplemente ocurrió. Respiró profundo. Mañana, cuando don Alberto esté libre, él te va a explicar el resto. Porque él estaba ahí, y lleva décadas cargando con eso. Salió sin decir más. Valentina se quedó sola en el pasillo de su propia casa, con el peso de esas palabras instalándose despacio en su pecho como algo que todavía no tiene forma definitiva, pero que ya sabe que va a doler. Su papá no había muerto simplemente. Le habían quitado la vida por hacer lo correcto. Y mañana, por primera vez, alguien que estuvo ahí, le iba a contar cómo. Hay momentos en que la vida te pone frente a frente con su versión más cruel y más hermosa al mismo tiempo. Cruel porque la verdad duele. Siempre duele. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas capas de silencio se le hayan puesto encima. Cuando la verdad finalmente sale, sale entera, sin anestesia, sin preparación suficiente. Hermosa porque la verdad, aunque duela, libera. Y hay personas que llevan tanto tiempo sin respirar con los pulmones completos que cuando la libertad llega, no saben si reír o llorar. Generalmente hacen las dos cosas al mismo tiempo. Valentina estaba a punto de entender eso con todo el cuerpo. La mañana llegó gris y silenciosa.
Valentina había pasado la noche leyendo los cuadernos de su padre. No todos eran demasiados para una sola noche, pero sí los suficientes para empezar a conocer a un hombre que nunca había podido conocer de otra manera. La letra de Ernesto Ríos era ordenada, precisa, con esa disciplina de quien trabaja con números y aprende que cada detalle importa. Pero entre los registros y las cifras había algo más. Anotaciones al margen, pensamientos cortos. Preguntas que se hacía a sí mismo sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre el valor de la honestidad en un mundo que parecía premiarlo cada vez menos. En una página, casi al final del segundo cuaderno, encontró algo que no era un registro contable. Era una nota personal, breve, escrita con una letra diferente, más suelta, como si la hubiera escrito deprisa o con emoción. Decía: si algún día mi hija lee esto, quiero que sepa que todo lo que hice lo hice porque el mundo que ella va a heredar merece ser mejor que el que me tocó a mí. Valentina tuvo que cerrar el cuaderno. Apoyó las manos sobre la mesa. Respiró. Dejó que las lágrimas cayeran en silencio, sin testigos, en la intimidad de esa cocina pequeña donde su mamá la había criado con tanto amor y tan pocos recursos, y donde ahora la voz escrita de un padre que nunca conoció le decía exactamente lo que necesitaba escuchar en el momento exacto en que más lo necesitaba. Guardó los cuadernos, se limpió los ojos y se preparó para el día más importante de su vida. La audiencia por la liberación de don Alberto estaba programada para la mañana. Valentina llegó al juzgado con Simón. Catalina ya estaba adentro, preparada, con toda la documentación organizada con esa meticulosidad suya que inspiraba una confianza que ningún discurso podría generar. Cuando Valentina entró a la sala de espera, Catalina salió un momento a hablarle. «¿Cómo estás?», preguntó. Y era una pregunta real, no de protocolo. «¿Lista?», respondió Valentina. «Bien, porque esto va a moverse rápido». Catalina bajó la voz. «El abogado de Rodrigo ya está aquí. Intentará bloquear todo lo que pueda. Pero tenemos algo que él no esperaba que tuviéramos. Los cuadernos de mi papá. Los cuadernos de tu papá», confirmó Catalina con una firmeza que no necesitaba adornos. «Presenté copias certificadas esta mañana temprano como evidencia de respaldo. Cuando el juez los vea junto con los documentos de don Alberto, la acusación contra él se va a caer sola». Valentina asintió. Luego preguntó lo que había querido preguntar desde la noche anterior. «Catalina, lo que me dijiste ayer, sobre mi papá, que no fue un accidente». Hizo una pausa. «¿Y qué tan segura estás?». Catalina la miró directamente. «Completamente segura. Pero necesito que escuches el resto de la historia de labios de don Alberto. No porque yo no pueda contártela, sino porque él fue testigo, y merece ser él quien te lo diga». La audiencia duró menos de lo que Valentina esperaba. Catalina fue precisa, contundente, sin un solo argumento de más ni uno de menos. Presentó las evidencias. Refutó cada punto de la acusación con documentación que el abogado de Rodrigo claramente no esperaba que existiera, y cuando terminó, el silencio en la sala tenía el peso específico de una argumentación que no deja espacio para la réplica. El juez necesitó menos de 20 minutos para tomar su decisión. Don Alberto quedó libre. Cuando salió de la sala con pasos lentos, pero la cabeza en alto, Valentina lo esperaba en el pasillo. El hombre mayor la vio, y algo en su rostro se desmoronó con una suavidad que solo tienen las personas cuando el alivio es tan grande que el cuerpo no sabe cómo procesarlo. «Valentina», dijo con voz quebrada. Ella caminó hacia él y lo abrazó. Sin protocolo, sin distancia, con esa calidez directa de quien entiende que algunas personas merecen un abrazo antes que cualquier palabra. «Ya está», dijo ella. «Ya pasó». Don Alberto asintió contra su hombro. Y lloró, con esa dignidad silenciosa de los hombres mayores que aprendieron a contener las emociones durante décadas, y que cuando finalmente las sueltan, lo hacen con una honestidad que parte el corazón. Se sentaron en una banca del parque frente al juzgado. Simón y Catalina se mantuvieron a distancia, entendiendo que lo que venía era una conversación que necesitaba privacidad, que algunas verdades solo pueden decirse y escucharse entre dos personas, sin testigos, sin grabadoras, sin nada que se interponga entre la voz que habla y el corazón que escucha. Don Alberto empezó a hablar, y Valentina escuchó cada palabra sin interrumpir. «Tu papá y yo éramos amigos desde antes de que el Grupo Solaris existiera.
comenzó el hombre mayor con una voz que viajaba hacia atrás en el tiempo con cada frase. Ernesto Ríos era el hombre más honesto que he conocido en mi vida. No del tipo de honestidad que se proclama en voz alta. Del tipo que se practica en silencio, en los momentos donde nadie mira, donde sería muy fácil mirar hacia otro lado y no lo hace. Valentina pensó en la nota al margen del cuaderno. El mundo que ella va a heredar merece ser mejor. Cuando el señor Castellanos empezó a mover dinero de maneras que no correspondían, Ernesto fue el primero en darse cuenta. Me lo dijo a mí primero. Y yo, don Alberto bajó la vista. Yo cometí el error más grande de mi vida. ¿Qué hizo? Le aconsejé que esperara, que reuniera más evidencia antes de actuar, que un paso en falso podría costarnos todo. Su voz se tensó. Le pedí tiempo, y mientras esperábamos, el señor Castellanos descubrió que Ernesto sabía. Valentina sintió que el aire cambiaba. Lo que pasó después, continuó don Alberto, fue presentado como un accidente. Un incidente de tráfico en una vía solitaria. Sin testigos, sin explicaciones. Levantó la vista y la miró con unos ojos que cargaban décadas de culpa. Pero el abogado que gestionó todos los papeles de ese incidente, el que se aseguró de que todo quedara archivado sin más preguntas, era el mismo hombre que ayer firmó la acusación contra mí. El nombre que doña Esperanza había pronunciado la noche anterior resonó en la mente de Valentina con una claridad brutal. Entonces él no es solo el abogado de Rodrigo, dijo. Lleva toda la vida siendo el arquitecto de todo lo que esa familia necesita que desaparezca, dijo don Alberto. Señor Castellanos no fue el primero, tampoco fue el último, pero fue el que más me ha pesado, porque yo pude haberlo evitado, y no lo hice. Valentina tardó un momento en responder, no porque no tuviera palabras, sino porque necesitaba elegirlas con cuidado, porque don Alberto llevaba años cargando una culpa que lo había convertido en el hombre que bajó la cabeza cuando ella pasó con su caja, y esa culpa merecía ser reconocida, no ignorada. Don Alberto, dijo finalmente, mi papá tomó sus propias decisiones. Usted no pudo saber lo que iba a pasar. Pude haber actuado antes, respondió él. Y yo estoy actuando ahora, dijo Valentina. Y usted está aquí ayudándome. Eso también cuenta, hizo una pausa. Eso es lo que mi papá hubiera querido. No que usted cargara con esto para siempre, sino que cuando llegara el momento correcto, hiciera lo correcto. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Don Alberto cerró los ojos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla sin que él hiciera nada por detenerla. Y Valentina entendió que acababa de darle a ese hombre algo que ningún tribunal podría haber dado, el permiso de soltar. Esa tarde, en el bufete de Catalina, ocurrió algo que nadie había calculado completamente. Marcela Fuentes llegó puntual, sola, sin abogado propio, sin ninguna de las armaduras visibles que usaba dentro del grupo Solaris. Era la misma mujer pero diferente, como cuando uno ve a alguien fuera del contexto donde siempre lo ha conocido y descubre que la versión real tiene matices que el contexto ocultaba. Valentina la esperaba en la sala. El momento en que sus miradas se encontraron fue uno de esos momentos que no necesitan palabras previas, porque ambas mujeres sabían exactamente lo que había entre ellas y lo que necesitaba ocurrir. «Sé lo que piensas de mí», dijo Marcela antes de sentarse. «Ya no», respondió Valentina con honestidad. «Simón me explicó, y te escuché en sus mensajes». Marcela asintió despacio. Se sentó, y sin preámbulos, con esa franqueza de quien ya decidió que no tiene nada más que perder en el silencio, comenzó a hablar. Contó todo, cómo había entrado al grupo Solaris joven y llena de convicciones. Cómo Rodrigo la había ido involucrando gradualmente en decisiones grises, siempre con una justificación, siempre con una razón que parecía razonable en el momento. Cómo cuando quiso dar un paso atrás, ya era demasiado tarde porque Rodrigo tenía en su poder el registro de cada decisión que ella había tomado, y amenazaba con presentarlas fuera de contexto para destruirla. «¿A qué tiene exactamente sobre ti?», preguntó Catalina con su precisión habitual. Marcela respiró profundo. «Hace años, cuando empecé, firmé documentos que no leí con suficiente cuidado. Rodrigo me los presentó como trámites rutinarios». Su voz se tensó. No eran trámites rutinarios. Me usó para legalizar movimientos que yo no entendía completamente en ese momento. Y cuando lo entendí, él ya tenía mi firma en todo.
¿Por eso Sonia también tenía miedo?, preguntó Valentina. Marcela la miró sorprendida. Sonia fue la primera en intentar hablar, dijo Marcela en voz baja. Rodrigo lo descubrió. La transfirió a otra sede fuera de la ciudad antes de que pudiera decirle nada a nadie. Está bien, pero está lejos y vigilada. Hizo una pausa. Por eso yo nunca pude actuar sola. Cada persona que intentaba moverse desaparecía del tablero. Valentina pensó en Sonia, en esa llamada breve y valiente que le había dado información crucial. Sintió una mezcla de gratitud y rabia que no tenía hacia dónde ir todavía, pero que encontraría su lugar. Catalina intervino con calma. Marcela, lo que me estás contando, combinado con los documentos que ya tenemos, construye un caso que Rodrigo no va a poder desmantelar. Pero necesito que lo pongas en una declaración formal, grabada, con todos los detalles. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Marcela, y en su voz había miedo real, el miedo legítimo de quien va a exponerse sabiendo lo que puede costarle. Te represento yo, dijo Catalina sin dudar un segundo. Cooperación con la investigación. Tu situación es completamente diferente a la de Rodrigo, y eso lo vamos a dejar muy claro desde el principio. Marcela miró a Valentina. No a Catalina, a Valentina. ¿Tú crees que esto puede funcionar?, preguntó con una vulnerabilidad que resultaba completamente distinta a todo lo que Valentina había visto de ella. Valentina pensó en su papá, en don Alberto llorando en una banca de parque, en su mamá guardando cuadernos que no podía abrir porque el dolor era demasiado, en todos los que habían cargado solos con verdades que pesaban demasiado para un solo par de hombros. Creo que hacer lo correcto siempre funciona, dijo. Aunque tarde, aunque cueste, siempre funciona. Marcela asintió y dio su declaración. Esa noche, Catalina llamó a Valentina con una voz que tenía algo diferente. No era la voz profesional y contenida de siempre. Era la voz de alguien que acaba de ver cómo las piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto finalmente forman una imagen completa. Valentina, con la declaración de Marcela, los cuadernos de tu papá, los documentos de don Alberto y lo que Simón tiene sobre la operación financiera, el caso está completo. Hizo una pausa. Mañana presentamos todo formalmente. Una vez que eso ocurra, Rodrigo no va a tener manera de detenerlo. ¿Y el abogado?, preguntó Valentina. El que firmó la acusación contra don Alberto, el que gestionó lo de mi papá. Está incluido, dijo Catalina. Todo está incluido. Valentina cerró los ojos un segundo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Los procesos legales tienen su ritmo, respondió Catalina con honestidad. Pero lo que puedo decirte es que mañana, cuando presentemos esto, la vida de Rodrigo Castellanos va a cambiar para siempre. Y la tuya también. Una pausa breve. De maneras distintas, completamente distintas. Valentina colgó. Se quedó sentada en silencio en la sala de su casa, en la misma silla donde su mamá se sentaba por las tardes a tomar su té. Escuchó la respiración tranquila de doña Esperanza al otro lado de la pared. Pensó en el tratamiento que necesitaba, en el dinero que no tenía, en todo lo que todavía estaba sin resolver en la parte práctica y cotidiana de su vida. Y entonces su teléfono vibró con un mensaje de Simón. Valentina, hay algo que no te dije todavía porque necesitaba confirmarlo primero. Lo confirmé hace una hora. Ernesto Ríos tenía un seguro de vida. Un seguro que el señor Castellanos bloqueó ilegalmente después de su muerte para que nunca llegara a sus beneficiarios. Con lo que vamos a presentar mañana, ese bloqueo queda sin efecto. El seguro tiene intereses acumulados de décadas. Valentina releyó el mensaje 3 veces. Pensó en su mamá, en el papel del consultorio con la cifra del tratamiento, en los años de trabajo duro, de turnos dobles, de privaciones pequeñas y grandes que habían construido su vida desde cero, porque lo que les correspondía por derecho les había sido robado antes de que supieran que existía. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de algo que había olvidado completamente cómo sentir. Esperanza, real, concreta, con nombre y con forma. Se levantó, caminó hacia el cuarto de su mamá, abrió la puerta con suavidad. Doña Esperanza estaba despierta, mirando el techo con esa serenidad suya de siempre. ¿No puedes dormir, mija?, preguntó sin girar la cabeza. Mamá, dijo Valentina con voz que temblaba de una manera completamente nueva. Mañana va a pasar algo importante.
Doña Esperanza giró la cabeza, y en la oscuridad del cuarto, con solo la luz tenue que entraba por la ventana, miró a su hija con esos ojos que lo habían visto todo y que todavía, después de todo, seguían siendo capaces de ver esperanza donde otros solo verían cansancio. «Cuéntame», dijo suavemente. Y Valentina se sentó a su lado, tomó su mano y le contó todo. Mientras hablaba, sin embargo, algo que Simón había dicho esa mañana regresó a su mente con una insistencia que no podía ignorar. La operación financiera de Rodrigo se cierra en días, no semanas, días. Si presentaban todo mañana, ¿tendría Rodrigo tiempo de mover ese dinero antes de que el sistema lo detuviera? ¿O había algo que todavía podían hacer para cerrar esa puerta antes de que él escapara por ella? Valentina no lo sabía todavía, pero sabía que mañana, cuando el sol saliera sobre esa ciudad que había seguido moviéndose indiferente mientras su mundo se transformaba por completo, habría respuestas. Para todo. Hay una versión de la justicia que vive en los libros, ordenada, precisa, con tiempos establecidos y procedimientos que siguen una lógica que el mundo real raramente respeta. Y luego está la justicia real, la que llega después de demasiado tiempo, con demasiadas cicatrices encima, pero que cuando finalmente aparece lo hace con una contundencia que ningún libro podría describir completamente. Porque la justicia real no es solo un veredicto, es el momento en que todas las personas que creyeron cuando era difícil creer, que resistieron cuando era más fácil rendirse, que cargaron verdades pesadas en silencio durante años, finalmente pueden soltar ese peso y respirar con los pulmones completos por primera vez. Valentina Ríos llevaba toda su vida esperando ese respiro sin saber que lo estaba esperando. Hoy era ese día. Amaneció con una claridad diferente. No era el tipo de claridad que depende del clima o de la hora. Era esa claridad interna que aparece cuando una persona sabe, con una certeza que no necesita explicación, que lo que viene es importante y que está lista para ello. Valentina se levantó antes de que el sol terminara de asomarse. Preparó el desayuno con calma, y cuando doña Esperanza apareció en la cocina con su paso lento de siempre, su hija ya tenía todo listo sobre la mesa. «¿Dormiste?», observó doña Esperanza con una sonrisa pequeña. «Un poco», admitió Valentina. «Lo suficiente». Se sentaron juntas. Desayunaron en silencio, ese silencio cómodo que solo existe entre personas que han hablado tanto y tan profundamente que ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. Doña Esperanza tomó su taza de té con ambas manos, como siempre, y miró a su hija con esos ojos que llevaban una vida entera de amor depositado en ellos. «Mija», dijo suavemente, «tu papá estaría muy orgulloso». Valentina la miró. Pensó en los cuadernos, en la letra ordenada, en la nota al margen que había encontrado en la oscuridad de la madrugada y que había leído una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en algún lugar permanente de su memoria. El mundo que ella va a heredar merece ser mejor. «Lo sé», dijo Valentina, y lo decía en serio, no como consuelo, como certeza. A media mañana, Catalina presentó todo el expediente ante las autoridades correspondientes. No fue un proceso silencioso ni discreto. Simón se había encargado de eso. Había coordinado con su medio de comunicación para que la presentación del caso coincidiera con la publicación de un reportaje que llevaba meses construyendo. Un reportaje que narraba con nombres, fechas y documentos la historia completa del Grupo Solaris. Las irregularidades originales del señor Castellanos, el papel del abogado como arquitecto de cada encubrimiento, la muerte de Ernesto Ríos presentada como accidente, el control forzado sobre Marcela, la acusación fabricada contra Valentina, y la operación financiera que Rodrigo intentaba cerrar en días para mover dinero que nunca debió existir. El reportaje se publicó a las 10 de la mañana. Para el mediodía, era lo más compartido en todas las plataformas de la ciudad. Para la tarde, había trascendido la ciudad. Valentina estaba con Simón y Catalina en el bufete cuando llegaron las primeras noticias. Las autoridades financieras habían emitido una orden de congelamiento sobre todas las cuentas relacionadas con la operación de adquisición que Rodrigo intentaba cerrar. La operación quedó paralizada en cuestión de horas, antes de que un solo peso pudiera moverse hacia donde Rodrigo necesitaba que fuera.
La puerta que Valentina había temido que se cerrara antes de que pudieran actuar, quedó sellada desde adentro. Simón bajó el teléfono y la miró con esa expresión contenida de quien ha aprendido que en este trabajo las victorias se celebran internamente primero. «Cerrado», dijo simplemente. Valentina exhaló. Un sonido corto, silencioso, que cargaba días enteros de tensión acumulada. Catalina ya estaba preparando el siguiente movimiento con la eficiencia metódica que la caracterizaba. «Ahora viene lo más importante», dijo sin levantar la vista de sus documentos. «Las autoridades van a querer hablar con todos. Con don Alberto, con Marcela, con ustedes dos. Necesito que nadie hable fuera de mi presencia. ¿Entendido?» «Entendido», respondieron los dos al mismo tiempo. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió esa misma tarde. Valentina estaba en el bufete con Catalina, cuando su teléfono sonó con un número que reconoció de inmediato. Era el número principal del Grupo Solaris, el número de la empresa donde había trabajado con dedicación durante años y de la que había salido con una caja bajo el brazo y una acusación falsa pegada al nombre. Dudó un segundo. Contestó. La voz del otro lado no era la que esperaba. No era Rodrigo. No era Marcela. Era una voz que Valentina no reconoció de inmediato. Una voz nerviosa y formal que se identificó como parte del consejo directivo de la empresa. El grupo de personas que supervisaban la gestión del CEO y que claramente habían pasado las últimas horas en reuniones de emergencia que nadie había planeado tener ese día. «Señorita Ríos», dijo la voz con una incomodidad que no intentaba disimular. «El consejo directivo del Grupo Solaris quisiera reunirse con usted. Hoy, si es posible». Valentina miró a Catalina. Catalina extendió la mano hacia el teléfono sin decir nada. Valentina se lo pasó. Lo que siguió fue una conversación breve donde Catalina estableció los términos con una claridad que no admitía negociación. Cualquier reunión con su cliente sería en sus instalaciones, con ella presente, y bajo condiciones que ella misma determinaría. El representante del consejo aceptó todo sin discutir. Cuando Catalina devolvió el teléfono, tenía esa expresión de quien acaba de confirmar algo que ya sabía. «Están en pánico», dijo. «Y cuando los poderosos entran en pánico, es cuando más dispuestos están a hacer lo que nunca habrían hecho, desde una posición de comodidad». La reunión fue esa misma tarde, pero no en las oficinas del Grupo Solaris, con sus ventanas de cristal y sus obras de arte en las paredes. Fue en el bufete de Catalina, en esa sala pequeña y sin pretensiones donde la verdad había empezado a tomar forma días atrás. Llegaron 3 miembros del consejo directivo, sin Rodrigo, sin el abogado que había sido su sombra durante décadas, solos, con sus trajes impecables y sus expresiones de personas que acaban de descubrir que el barco en que viajaban tiene un agujero mucho más grande de lo que alguien les había dicho. Valentina los observó entrar y ocupar sus sillas con esa serenidad nueva que había encontrado en los últimos días. No era indiferencia, era la serenidad de alguien que ha pasado por lo peor y ha descubierto que puede sostenerse. El vocero del grupo habló primero. «Señorita Ríos, en nombre del consejo directivo, queremos expresar que la acusación que se le hizo fue completamente inapropiada y no contó con el conocimiento ni la aprobación del consejo. Fue una decisión unilateral de la dirección ejecutiva que repudiamos formalmente». Valentina escuchó sin cambiar la expresión. «Queremos también reconocer que su desempeño durante todo el tiempo que trabajó en la empresa fue impecable y que la empresa le debe una reparación que estamos dispuestos a hacer de manera justa y completa». Catalina tomó la palabra entonces, con esa precisión suya que convertía cada frase en un argumento. Los términos que presentó fueron claros. Rehabilitación pública del nombre de Valentina con una comunicación formal a todos los empleados y socios de la empresa. Reparación económica completa por los daños causados y un reconocimiento escrito de que la acusación había sido fabricada. El consejo aceptó cada punto, sin negociar, sin pedir tiempo, sin intentar reducir nada. Cuando la reunión terminó y los 3 hombres salieron del bufete, Catalina cerró su carpeta y miró a Valentina con algo que en ella era el equivalente de una celebración. «Tu nombre está limpio», dijo. Valentina sintió que algo que había estado apretado en su pecho desde la mañana en que Rodrigo apuntó hacia la puerta se soltaba finalmente, despacio, completamente. Su nombre, limpio.
El nombre que su papá le había dado sin saberlo. El nombre que su mamá había guardado como herencia del hombre que amó. El nombre que Rodrigo había intentado manchar frente a todos. Limpio. Días después, las autoridades formalizaron los cargos contra Rodrigo Castellanos y contra el abogado que había sido la sombra de esa familia durante décadas. Los cargos eran múltiples: fraude, manipulación de documentos, obstrucción de procesos legales y una serie de irregularidades financieras que los registros de Ernesto Ríos y los documentos de don Alberto probaban con una precisión que no dejaba espacio para la duda. La investigación sobre la muerte del padre de Valentina fue reabierta formalmente, con nuevas evidencias que cambiaban completamente la versión oficial que había existido durante años. El día que Rodrigo Castellanos salió del edificio del Grupo Solaris por última vez no fue con el paso seguro y la mirada de quien considera que el mundo le pertenece. Fue con la expresión de alguien que acaba de entender, demasiado tarde, que el poder construido sobre mentiras no es poder. Es solo una ilusión esperando el momento en que alguien tenga el valor de decir la verdad en voz alta. Valentina no fue a ver ese momento. No lo necesitaba. Lo que sí vivió, y que guardó en esa parte de la memoria donde van las cosas que importan de verdad, fue la tarde en que don Alberto llegó a su casa. Llegó con flores, rosas amarillas, simples, compradas en el puesto de la esquina, sin ninguna pretensión de elegancia. Cuando doña Esperanza lo vio en la puerta, se quedó inmóvil un momento. Y don Alberto también. Eran dos personas mayores que habían cargado con la misma pérdida desde ángulos diferentes durante demasiado tiempo. Dos personas que habían guardado silencio cuando quizás el silencio no era lo correcto, y que ahora estaban paradas en el umbral de una puerta con flores amarillas entre ellos y una deuda de años que ninguno de los dos sabía exactamente cómo saldar. Doña Esperanza habló primero. «Alberto», dijo con su voz de siempre, esa voz que cargaba todo el calor del mundo dentro. «Qué bueno que viniste». Y eso fue suficiente. Don Alberto entró. Se sentaron los tres en la sala pequeña, con café que Valentina preparó, mientras escuchaba desde la cocina, como dos personas que habían compartido el amor por el mismo hombre, desde orillas distintas, comenzaban a hablar de él por primera vez en voz alta. Sin miedo, sin culpa, con esa libertad extraña y hermosa que da el tiempo cuando finalmente se le permite hacer su trabajo. Don Alberto les contó historias de Ernesto Ríos que ninguna de las dos conocía. Cómo era su risa, cómo resolvía los problemas, cómo hablaba de doña Esperanza en la oficina con una ternura que sus compañeros de trabajo notaban, aunque él creía que era discreto. Cómo, en los últimos tiempos, había empezado a hablar del bebé que venía con una ilusión que iluminaba cada conversación. Doña Esperanza lloraba y reía al mismo tiempo. Ese llanto mezclado que tiene la gente cuando recupera algo que creía perdido para siempre. Valentina, sentada en su silla con la taza de café entre las manos, escuchaba y sentía que su papá estaba ahí, no de manera sobrenatural ni misteriosa, de la manera más real que existe, en las palabras de las personas que lo habían amado, que lo habían conocido, que guardaban pedazos de él en su memoria, y que esa tarde los estaban devolviendo a quienes más los necesitaban. Semanas después llegaron dos cosas el mismo día. La primera fue una carta formal del despacho jurídico que gestionaba el seguro de vida de Ernesto Ríos. El bloqueo ilegal había sido levantado. Los beneficiarios legítimos, doña Esperanza y Valentina, podían proceder con el cobro. La cantidad, con los intereses acumulados durante décadas, era más de lo que cualquiera de las dos había tenido en toda su vida. Suficiente para el tratamiento completo de doña Esperanza. Suficiente para que por primera vez en su vida, Valentina no tuviera que calcular cada peso antes de tomar una decisión. La segunda fue una llamada de Simón. El reportaje ganó un premio, dijo con esa calma suya que nunca dejaba ver completamente lo que sentía por dentro. El jurado lo citó como un ejemplo de periodismo que cambia vidas reales. Una pausa. Valentina, lo que hiciste importó. No solo para ti. Para cada persona que leyó esa historia y entendió que es posible hacer lo correcto aunque cueste. Valentina sostuvo el teléfono un momento después de que Simón colgó. Pensó en todo lo que había ocurrido desde la mañana en que entró al edificio del Grupo Solaris sin saber que ese día cambiaría todo. Pensó en la sala donde Rodrigo la había señalado con el dedo como si no valiera nada. Pensó en el parque,
en la banca, en las lágrimas que había dejado caer cuando nadie la veía. Pensó en su mamá preguntando, ¿levantaste la cabeza? Desde un pasillo de centro médico. Pensó en los cuadernos de un hombre que no había podido conocer pero que, sin saberlo, le había dejado el regalo más grande posible, la verdad, y el ejemplo de que vale la pena defenderla. Y pensó en lo que venía. El tratamiento de doña Esperanza comenzó puntualmente. El doctor Saravia, que había aprendido a leer en el rostro de Valentina cada visita la mezcla de esperanza y miedo que acompaña a quien cuida a alguien que ama, notó algo diferente la primera mañana que llegaron con los recursos para iniciar. Notó que Valentina entraba al consultorio con los hombros diferentes. No más altos ni más bajos, solo diferentes. Como los de alguien que soltó algo que cargaba sin darse cuenta. ¿Lista?, le preguntó a doña Esperanza. Desde hace mucho, respondió la señora con esa sonrisa suya que no había envejecido ni un día. Marcela Fuentes, por su cooperación completa con la investigación, recibió un trato diferenciado que Catalina había negociado con la precisión de quien sabe exactamente qué argumentos usar y cuándo usarlos. No enfrentó cargos, sí enfrentó consecuencias. Dejó el grupo Solaris. Comenzó un proceso de reconstrucción personal y profesional que no iba a ser fácil ni rápido, pero que era real y era suyo. El día que se cruzó con Valentina en la calle, semanas después del cierre del caso, se detuvieron las dos. Hubo un silencio breve. «Gracias», dijo Marcela finalmente, «por haberme creído cuando todavía tenías razones para no hacerlo». Valentina la miró. Pensó en todo lo que había entre ellas. En la sala donde Marcela había estado de pie junto a quien la controlaba. En los mensajes de madrugada que Simón le había mostrado. En la voz de una mujer al límite buscando una puerta de salida. Todos merecemos una oportunidad de ser la versión correcta de nosotros mismos, dijo Valentina. Ojalá la tuya sea todo lo que necesitas que sea. Marcela asintió y siguió su camino. Valentina también. Sonia regresó a la ciudad semanas después. Llegó porque Catalina había presentado formalmente que su traslado forzado había sido parte de las tácticas de control de Rodrigo, y que revertirlo era parte de la reparación que la empresa debía hacer. Cuando llamó a Valentina para agradecerle, no pudo terminar las primeras frases porque las lágrimas no la dejaron. Valentina la escuchó con paciencia, y con la calidez de quien entiende que a veces el agradecimiento más genuino no necesita palabras completas para ser perfectamente claro. Don Alberto tomó una decisión que nadie esperaba, pero que, pensándolo bien, era completamente coherente con quien siempre había sido. Ofreció su testimonio completo, no solo en el caso de Rodrigo, sino en la investigación reabierta sobre la muerte de Ernesto Ríos, con un nivel de detalle y honestidad que sus propios abogados le aconsejaron moderar. Don Alberto no moderó nada. «Llevo demasiados años siendo cuidadoso», les dijo a sus abogados con una calma que no admitía discusión. «Ahora voy a ser honesto. Lo que su testimonio aportó fue determinante para que la investigación sobre la muerte del padre de Valentina encontrara respuestas que durante décadas habían estado deliberadamente enterradas. No fue un proceso rápido. Los procesos reales nunca lo son. Pero fue un proceso real, con avances concretos, y con la certeza de que esta vez nadie tenía el poder de detenerlo. El día que Valentina volvió al edificio del Grupo Solaris fue semanas después, y fue por invitación del nuevo consejo directivo que gestionaba la empresa en medio del proceso de reestructuración que había seguido al escándalo. Entró por las mismas puertas por las que había entrado la mañana de su despido. Saludó al mismo guardia de seguridad, que esta vez la miró con una expresión que mezclaba incomodidad y respeto. Tomó el mismo elevador, pero todo era diferente. La reunión fue breve. El consejo le presentó una propuesta: liderar desde adentro el proceso de auditoría interna que la empresa necesitaba para reconstruirse sobre bases limpias. Un trabajo que requería exactamente el tipo de persona que conocía la empresa, que tenía la confianza de las autoridades, y que había demostrado bajo presión real que su integridad no era negociable. Valentina los escuchó completos. Luego tomó su tiempo antes de responder. No porque dudara, sino porque entendía que las decisiones importantes merecen el espacio que necesitan. «Tengo una condición», dijo finalmente. «Díganos», respondió el vocero.
Sonia regresa con su puesto original y con todos los beneficios que le corresponden, sin condiciones, sin seguimiento, sin ninguna consecuencia por lo que intentó hacer. El consejo intercambió miradas. Asintió. «Aceptado», dijo el vocero. «Entonces sí», dijo Valentina. Esa noche, sentada en el jardín pequeño de su casa bajo un cielo que empezaba a llenarse de estrellas, Valentina tenía a su mamá a un lado y a don Alberto al otro. Simón y Catalina habían venido también, sin formalidades, sin agenda, simplemente porque a veces las personas que compartieron algo importante necesitan estar juntas en el momento en que ese algo encuentra su forma definitiva. Había café, había conversación tranquila. Había esa sensación específica que tienen las reuniones donde nadie necesita aparentar nada porque todos los presentes ya se conocen de una manera que va mucho más allá de la cortesía. Don Alberto miró el cielo un momento. «Ernesto hubiera querido ver esto», dijo en voz baja. «Lo está viendo», dijo doña Esperanza con una convicción tranquila que no necesitaba defensa. Valentina los miró a los dos, a su mamá con su taza de té, a don Alberto con esa paz nueva que llevaba semanas instalándose en su rostro como algo que siempre debió estar ahí, a Simón que garabateaba algo en su libreta con la costumbre incurable de quien siempre está observando el mundo con la intención de contarlo, a Catalina que, por primera vez desde que la conocía, tenía la carpeta cerrada y los ojos abiertos simplemente para estar presente. Pensó en el camino que había llevado hasta ese jardín, esa noche, con esa gente, la mañana en que la señalaron con el dedo como si no valiera nada, la banca del parque donde permitió que las lágrimas cayeran en privado, los cuadernos de un padre que nunca conoció pero que le habló desde las páginas con la voz de alguien que la amó antes de saber su nombre, su mamá guardando secretos por amor durante años, cargando una maleta azul que era al mismo tiempo un dolor y una herencia. Don Alberto esperando en una casa con las persianas cerradas el día que ella tocó el timbre. Marcela buscando una puerta de salida desde la oscuridad. Simón apostando a que la verdad podía más que el dinero. Catalina construyendo argumentos con la paciencia de quien sabe que el trabajo bien hecho no necesita atajos. Y al final de ese camino, este jardín, esta noche, este respiro. «¿En qué piensas?», le preguntó su mamá en voz baja. Valentina tardó un momento, no porque no supiera, sino porque quería decirlo bien. «Pienso», dijo finalmente, «que papá tenía razón». Doña Esperanza la miró. «El mundo puede ser mejor». Valentina hizo una pausa. «Y que vale la pena trabajar para que lo sea, aunque cueste, aunque nadie te vea, aunque en algún momento alguien te señale con el dedo y te diga que no vales nada». Miró el cielo. «Porque lo que eres de verdad no lo determina quien te señala. Lo determina lo que haces después». Nadie habló por un momento. Doña Esperanza apretó la mano de su hija. Fuerte. Con esa fuerza que no debería corresponder a un cuerpo en tratamiento, pero que estaba ahí de todas formas, porque algunas fuerzas no vienen del cuerpo, sino de un lugar más profundo, donde la enfermedad no llega. «Lo heredaste de él», dijo con la voz llena. «Y de mí también, espero». «De los dos», dijo Valentina. «De los dos, mamá». Mucho tiempo después, cuando la vida había encontrado su nuevo ritmo, cuando el tratamiento de doña Esperanza avanzaba con resultados que el doctor Sarabia describía con una satisfacción que hacía que sus palabras técnicas sonaran casi como poesía, cuando el Grupo Solaris era una empresa diferente bajo una gestión diferente, cuando los procesos legales seguían su curso con la paciencia que exigen las cosas que importan de verdad, Valentina hizo algo que había estado postergando sin razón aparente. Sacó los cuadernos de su padre, los 3, los puso sobre la mesa de la cocina, los abrió desde la primera página, y esta vez no los leyó sola, los leyó con su mamá, página por página, con paciencia, con lágrimas que no pedían permiso, con risas inesperadas en los momentos donde la letra de Ernesto Ríos dejaba asomar su sentido del humor entre los números y los registros, con silencios que eran en realidad conversaciones de un tipo que las palabras no alcanzan a tener. En la última página del último cuaderno, después de la nota que Valentina ya conocía de memoria, había algo que no había visto antes. Una línea corta, escrita con diferente tinta, como si hubiera sido agregada en otro momento. Decía: «La verdad no necesita que la defiendan para siempre. Solo necesita que alguien la diga una vez, en voz alta, sin miedo».
Valentina leyó esa línea. Cerró el cuaderno. Miró a su mamá. Y sonrió con todo lo que tenía. Porque su papá, desde las páginas de 3 cuadernos guardados en una maleta azul durante décadas, le había dado la lección que ninguna escuela podría haber dado, que ningún trabajo podría haber enseñado, que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado, que la dignidad no se negocia, que la verdad siempre encuentra su momento, y que el amor real y honesto, es el único legado que ningún poder del mundo puede confiscar.